Amén. Colorín colorado. Así que cuando no me veo una semana y alguien diga abandona el barco, no abandoné el barco, simplemente que estoy haciendo otras cosas. Amén. Título, por favor. Gracias, John. Ahí como eco. Aparece. Hay que seguir. ¿Amén o no? Bien, el título, le quiero ser honesto, el título original era Vamos a llegar. Pasa que yo estaba en Aeroparque, salí ayer cerca del mediodía de Jujuy, llegué a las 12 acá, a las 9, a las 10 salimos allá. Y no iba a sacar otra vez todo la prédica que había hecho en un cuaderno para mandarle el título a Norma. Y dije, ¿cómo era? Y le mandé Hay que seguir. El título original era Vamos a llegar. Pero bueno, algo de eso era, y le mando Hay que seguir. Queda lindo, pero el título original era Vamos a llegar. Así que decirle al que está al lado tuyo, vas a llegar. ¿Vamos a llegar dónde? Vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos. Y había que agregarle y tenemos que llegar como Dios quiere que lleguemos. Porque este Danielito Luna, 76 años, está llegando, creo que donde Dios quiere que, pero está llegando como Dios quiere que llegue. 76 años, 3 veces a la semana entrena. Yo hace como 2 meses no puedo jugar la pelota, me duele hasta la muela. Corre maratón, es contador, ejerce, tiene estudio en su casa, él y la esposa, los dos son contadores, y en el centro en San Salvador de Jujuy. Ella es la chofer de él. 60 y pico de años. Sí. Maneja por todos lados ella. Y le mete, tiene un Renault, los chiquitos, los Twist Fit, no sé cómo se llaman los Renault esos chiquititos, una lata. Le dice, es una lata, pastor. Bueno, ella mete la trompa. Bueno, no se imagina, pastor, porque tiene una camioneta. Con la camioneta no me para nadie. Y salimos mucho con ellos. Y ella le dice el jefe, ¿no? 76 años, dice y le digo, más le gusta, me encanta manejar. Se fue a Bariloche, a Brasil, en la camioneta con él. Dice, y cuando el jefe se duerme, me encanta, porque a mí me gusta mucho la velocidad. Yo le digo, jefe, no te duermas, jefe, olvídate. No, pero de verdad no le estoy exagerando esto. Hermoso, pues. Vamos a llegar donde Dios quiere y como Dios quiere. Es importante, no solo dónde, sino cómo Dios quiere. ¿Amén o no? Hay gente que no llegó donde él o ella hubieran querido llegar, que deseaban llegar. Moisés fue uno de ellos. Él deseaba llegar a la tierra prometida. Salió de Egipto con ese propósito. Hizo todas las cosas bien hasta casi lo último que le pegó a la roca y le tenía que hablar. Creo que conoce la historia. Y Dios le permitió ver la tierra, pero no entrar. Si bien con Jesús ya cuando estaban ahí en el huerto o en el monte de la transfiguración aparece Moisés y Elías. Pero hablo del Moisés físico. No entró, la vio. Entonces hay cosas que muchos cristianos, y hablo de Moisés, talla alta, por ejemplo, quiso, anheló, soñó, la vio, pero no entró. David soñaba con hacer el templo a su Dios. Dice la Biblia que David tenía su corazón deseando, y no me recuerdo la palabra, pero como enamorado del templo. Él preparó oro, plata, madera, inclusive dice la Biblia de sus tesoros personales para hacer el templo a Dios. Sin embargo, lo leemos, la Biblia dice, 1 Crónicas 28, 2 y 3. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces,
Si Moisés y David no pudieron llegar a donde hubieran querido, ellos por lo menos llegar, seguramente fue el propósito de Dios. Pero el deseo de ellos, tanto de Moisés, David y de tantos otros, era ciertas cosas y no lo pudieron alcanzar. Y quizá alguno de nosotros, inclusive cosas lindas como hacer la casa de Dios, aunque lo deseemos, Dios por ahí dice, no lo vas a hacer vos, vas a dejar todo preparado, lo hizo Salomón. Hay algunos textos que a mí me gustan mucho, por ejemplo, Hebreos 12:1 dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Y el 2, puesto los ojos en Jesús. Hay una carrera que usted tiene, un propósito de Dios. Hay una meta de Dios para usted y una para mí, y una como iglesia. ¿Está conmigo? Correr para adelante. Hechos 20:24, la manera de correr, dice Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Dice Pablo, yo no tomo nada como precioso ni para mí. La única meta que yo tengo es terminar la carrera, llegar donde Dios quiere que llegue y llegar como Dios quiere que llegue. Terminar la carrera y con gozo. Hola, qué desafío, qué desafío. Primero terminar la carrera, Dios nos ayude o nosotros nos dejemos ayudar. Porque créame, Dios está más interesado que usted mismo en que usted sea ayudado, transformado, cambiado, perfeccionado, madurado. Eso está, por ahí creo que es una falacia decir Dios me ayude. ¿A quién no lo quiere ayudar Dios? Hola. La palabra correcta sería ojalá me deje ayudar por Dios, su palabra, su espíritu, para llegar a donde Dios quiere que llegue y llegar como Dios quiere que llegue. Amén. Amén. Y cuando Pablo escribe su última carta, escribe a Timoteo y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ya está. La corrió, llegó y la corrió con gozo. Ojalá usted y yo, en lo espiritual, en lo emocional, en lo ministerial, en lo familiar, en lo laboral, en la vida, venga lo que venga, podamos imitar a don Daniel Luna, el que yo hablé de Jujuy. Está corriendo y sigue corriendo con mucho gozo y con mucha paz en el caso de él. Como Pablo, yo quiero acabar la carrera con gozo, disfrutar de lo que Dios me ha dado, que no sea una carga, nada, ni venir a la iglesia, otra vez a la iglesia. Otra vez tengo que predicar, otra vez parece que hay que pedirle por favor a alguno que haga lo que Dios le mandó a hacer. Acabar con gozo, con alegría. ¿Amén o no? Y el Espíritu Santo en esta mañana nos va a ayudar, te va a ayudar a llegar donde Dios quiere que llegues y cómo Dios quiere que llegues. Hebreos 12:12, un solo texto. Aleluya. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Por lo cual levantad las manos que están caídas, levántenlas, dice el Espíritu Santo, y las rodillas que están paralizadas. Hay una unión misteriosa, silenciosa, poderosa entre las rodillas y las manos. No hablo de lo físico, hablo de lo espiritual, hablo de lo emocional, hablo de correr la carrera. Hay una unión, hay una connotación muy cercana, aunque distante en el cuerpo, pero cercana entre las rodillas y las manos. Hola,
Va a ser muy difícil que vuelvas a levantar las manos si no tus rodillas están paralizadas para orar, para clamar, para quebrantarte, para buscar a Dios. Muy difícil volver a levantar las manos si tus rodillas están paralizadas. ¿Está conmigo? Pero repito, del Señor nos trajo para que volvamos a levantar las manos y las rodillas ya no estén más paralizadas. Ahora, manos levantadas. Cada vez me asombra más la inspiración del Espíritu Santo y la visión de Dios en el tiempo cuando se escribe o cuando inspira las Escrituras, el tiempo, lo que toman de allí. Manos, desde el Éxodo o antes quizás hasta la época de Jesús y un poco más, había muchos esclavos. En la época de Jesús había esclavos, ni hablar en el Antiguo Testamento. Y los esclavos eran personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que eran comprados y esclavizados para realizar trabajos sobremanera con sus manos. El trabajo más rudo, más pesado, más difícil, más doloroso, lo hacían los esclavos, y el más humillante. ¿Está conmigo? Y la mayoría de esos trabajos tenían que ver con sus manos. Eran comprados y esclavizados para trabajar con las manos. ¿Está conmigo? En Egipto hacían ladrillo con paja y barro. ¿Recuerda la historia? Hola. Ahora, sígame porque esto es hermoso. Filipenses 2, 5, 7 en la NTV dice, hablando de Jesucristo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un siervo, dice en Reina Valera, que se traduce como esclavo. Siervo en la Biblia es esclavo. Jesús era Dios y no tomó ese lugar de divinidad como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y estando en esa humilde posición de un esclavo. ¿Está conmigo? Jesucristo fue quien reivindicó, honró, le dio un lugar que nunca tuvo de privilegio al esclavo. Y no hablo del esclavo físico, hablo del nombre esclavo. ¿Está bien? Hola. Las credenciales de Pablo, cuando las presentaba en su carta, él decía, Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! Y reivindicó no solo el nombre de esclavo, que era lo más humillante, Jesús, me encanta eso, sino que justamente como el esclavo era esclavizado, comprado y vendido para que el mayor trabajo, la mayor función era hacer cosas con sus manos, levantar las manos caídas. Jesús hizo cosas extraordinarias con sus manos. Lo podía hacer con una palabra, lo podía hacer con una oración de lejos, pero él tomó actitudes que comprometían a sus manos. Poneme los textos, Mateo 6, Marcos 6, 1, 2. Dice, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían. Maravillado mucho de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen? La mano de un esclavo.
través de esas manos de un esclavo, Jesús se hizo esclavo, venían las maravillas, la gente, los religiosos. Dice, wow, hay algo ahí en sus manos. Lo hemos visto, o bueno, Mateo 19, verso 13, 14. Dice, llevaron unos niños a Jesús para que le pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se les impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Ahí nomás. Poneme el 15. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Otra versión dice, puso las manos sobre cada uno de los niños que le trajeron. Vaya pensando, porque usted y yo deberíamos autodenominarnos por amor a Él esclavos, servidores. Y las manos, el principio es el mismo. Dios quiere usar las manos de sus esclavos por amor, para sanar, para bendecir a cada uno, no importa que haya multitudes. Dios bendiga a las maestras de escuela bíblica. Dios bendiga a los líderes, Dios bendiga a los padres, a los abuelos, a cada uno de los niños. Jesucristo se tomó el trabajo de bendecirlos. Mateo 8 hemos hablado alguna vez. Mateo 5, Jesús sube al monte y enseña. 5, 6, 7, y en el 8 está bajando y cuenta la Biblia. Relata la Biblia. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús se extendió y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra, wow. Y no hablo de lepra física, hablo de gente que el pecado, sus decisiones de vida, porque cada uno decide, por más que tus papás sean el peor papá que te haya tocado del mundo, tu mamá te haya abandonado, tengas una familia terrible y vos siempre decidís vos. Lo mismo es si tenés el mejor papá y la mejor mamá del mundo, vos decidís, nada es garantía de nada. Hablo de leprosos que sus decisiones, malas decisiones, oídos cerrados al buen consejo y a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Algunos de acá cierran sus oídos al Espíritu Santo, siguen haciendo lo que ellos quieren. El pecado es símbolo de lepra, o la lepra es símbolo de pecado. Y en aquel entonces el leproso no podía juntarse con los demás, porque era contagiosa, es contagiosa la lepra física. Y se para, Jesús viene de una larga semana de enseñar. Y baja y un leproso aparece allí. Jesús, si quieres, no si puede, él ya tenía fe, si tú quieres puedes sanarme. Y Jesús podía haber dicho, sé sano, y hubiera sido sano en ese momento. Pero Jesús, nuestro modelo por excelencia, Jesús tiene que ser tu modelo. No el pastor que falla, el líder que falla. Jesucristo tiene que ser tu modelo. La vara con que vos serás juzgado y yo no es el pastor, el líder, tu esposo, tu esposa, tus hijos. La vara es la persona de Jesucristo. Porque vos y yo tenemos el Espíritu Santo y la palabra para ser lo más parecido a Jesucristo. Hola. Y Jesucristo, que podía sanarlo con una palabra. Sí quiero. Y lo tocó.
Ese leproso no solo fue sano, él sintió lo que nunca jamás hubiera sentido de nadie, que alguien, sin que él lo merezca, lo estaba amando en esa condición de leproso. ¿Sabe la cantidad de leprosos que están esperando? No que lo juzguen y le critiques. Hasta capaz que ni siquiera es preferible sentirse amado que sanado. Jesús hace una obra completa. Que alguien lo toque y que le diga, Jesús te ama. Pero estoy leproso, te ama igual, no te quiere más leproso, te va a sanar, pero te ama. Manos, 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 manos. Hechos 19:11, Pablo. Aleluya. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. Y no es un tema menor. Creo que te pasé los textos, sí. Hechos 6:6. Poneme el 13 nomás, 13:2-3. No es un tema menor. Hechos 6:6, cuando ordenan los diáconos, ponen las manos. Hechos 13, están adorando un servicio, un culto. Y el Espíritu Santo habla y dice, separando a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Y la iglesia hace esto. Entonces, habiendo ayunado la iglesia y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Las manos para sanar, las manos para liberar a un leproso y hacerle sentir el amor, las manos para bendecir a los niños. Antes que el maldito celular que le prestás y le seguís prestando le coma la cabeza. Manos para bendecirlos en el nombre de Jesús. Manos para apartar gente para el ministerio. Sigue funcionando. Obviamente el Espíritu Santo los tiene que levantar y la iglesia los tiene que respaldar. Cuando le escribe a Timoteo también, Pablo le dice, traigo a la memoria la fe no fingida, lo que leímos ahí, que habitó en tu abuela y en tu madre Eunice, y por tanto te animo, te exhorto a que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición. No es tema menor las manos, ojo, para orar por alguien. Pero Dios quiere usar tus manos y mis manos. Claro, Pablo también dice, levantad manos santas, sin ira ni contienda. El Espíritu Santo quiere usar tus manos y mis manos, pero necesita manos santas, sin ira ni contienda, corazones puros, para que el Espíritu Santo, que es en definitiva quien obra, no es el pastor, no es el evangelista, no es el apóstol, no es el profeta, no es el líder, no sos vos ni soy yo. Si algo ocurre es por gracia, obra y poder del Espíritu Santo. Por favor, no te olvides nunca de ello, porque pareciera que la gloria, aquel y aquel otro, siempre se trató de él. Lo hablamos el otro mes, va el otro domingo por ahí, qué sé yo. El Espíritu Santo, ahí aviva, no te pasé los textos, Hechos 8. Creo que es 14. Hay avivamiento en Samaria. Mandan a Pedro y a Juan a ver aquel avivamiento. Y verso 14-15 del libro de los Hechos. Y después buscame 19:6. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 16 entonces. Para que busque el texto.
al 17. 16 y 17, déjalo ahí nomás. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces le imponían las manos. En Éfeso pasó lo mismo, Hechos 19. Ni hemos oído el Espíritu Santo. Vengan para acá, dijo Pablo, y ponían las manos, y recibían al Espíritu Santo. Claro, mano santa, sin ira ni contienda. Si no, alguno de nosotros metemos mano derecha, izquierda, arriba, abajo, parecemos boxeadores y nada. Porque no se trata de vos, ni de mí. Se trata de quién está en vos y en mí. Se trata de que vos seas un esclavo de Jesucristo. El esclavo no tenía decisión propia. Obviamente el ser esclavo de Jesucristo lo más hermoso es por amor. No es faraón, no es un tirano, no es un egoísta. Es una decisión propia. He decidido ser esclavo por amor a ti, Señor. Y el esclavo no tiene elección propia, no tiene decisión propia. Hace lo que su Señor le dice que haga. Amén. Hola. Qué bueno. Jesús y sus manos, reivindicó las manos de los esclavos. Me encanta. Pablo, que se decía esclavo de Jesucristo, sus manos hacían milagros. Y apartaban para el ministerio. Y descendían y eran llenos del Espíritu Santo. La iglesia. Vamos a leer un pasaje bien conocido de nuestro testamento. Hola. Sabía que esto es su testamento, ¿no? Acá está su herencia y la mía. Vamos a leer, porque por ahí necesitamos volver a leer algo que el testamento que nos dio, que nos dejó el Señor, es para mí, es para usted. Marcos 16, usted lo sabe. Verso, aleluya, 17, 18 nada más. Dice nuestro testamento, Jesús, los apóstoles, Pablo, la iglesia. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos. Léalo fuerte su testamento, eso es la herencia suya que está ahí en la Biblia. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso dice nuestro testamento. ¿Alguien dice amén? Wow, es tan importante si alguien tiene las manos caídas, las podés tener, pero hoy te vas a salir con las manos levantadas. Pero no podés vivir con las manos caídas, porque hay leprosos que pasan al lado tuyo y nadie los toca, porque hay un montón de chicos, niños y adolescentes y bebés que están esperando que alguien los bendiga en el nombre de Jesús. Porque hay enfermos, porque hay ministerios que tienen que estar activados y otros desenterrados y otros vuelto a avivar. Porque hay muchos que todavía no conocen, no han tenido la experiencia del poder del Espíritu Santo, el bautismo en o con el Espíritu Santo, que Juan el Bautista lo declaraba y Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 5 por allá, no dentro de muchos días seréis bautizados con el bautismo que habló Juan, con Espíritu Santo y fuego. Pero es tan importante que vos y yo tengamos las manos levantadas para bendecir, que cuando Jesús se va, lo hemos visto alguna vez, Lucas 24, va a ascender a los cielos. Los muchachos están ahí y van a ver que Él ya se va a preparar, por supuesto, morada y lugar para nosotros, para ellos, para la iglesia.
Y es tan importante la imagen con la que ellos se quedan. Jesús no muere, Él asciende a los cielos, Él ha resucitado. Y dice, aconteció que bendiciéndolos Jesús, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, poneme el 50 antes, 24, 50, 51 era. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos alzando sus manos. No, es imposible bendecir con manos caídas y rodillas paralizadas. Aconteció que sacándolo fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. Ahora sí el 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos. Así que la última imagen que quedó en los discípulos y que está registrada en las Escrituras era Jesús, manos abiertas para bendecir. No se bendice así. Manos abiertas. Ese fue lo que quedó en la memoria de ellos, en la retina de ellos, la imagen de ellos, Jesús bendiciéndolos. ¡Wow! Llegar donde y cómo Dios quiere que lleguemos. Ojalá vos y yo, el último día de nuestra vida terrenal, nos halle bendiciendo. Bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Mira lo que va a hacer en el cielo. Juan tiene la visión del cielo. Apocalipsis 20, todo Apocalipsis, pero el 21, el verso 4 dice, ¿en qué versión te lo pasé? Te lea. Dice, Él, allá en el cielo, Juan dice, ya Apocalipsis 21 es la nueva Jerusalén. Ya estamos en el cielo, ya llegamos. Ya llegamos. Yo voy a llegar, usted, los otros, que Él. Vamos a llegar. Y en el cielo dice que Dios mismo, Reina Valera, enjugará nuestras lágrimas. TLA dice, Él secará sus lágrimas. No conozco otra manera de secar lágrimas. No se distraiga, porque en el cielo Dios en persona va a usar sus manos para enjugar tus lágrimas y las mías. No podés vivir con las manos caídas. Dios te necesita para bendecir. Basta de manos caídas, levantadas para bendecir. Como siervo, esclavo, no lo que vos quieras. Acá nomás me muevo yo. Entonces no sos esclavo. Jesús, nuestro modelo, se hizo esclavo. Y de ahí en más, todo lo que le amamos y le seguimos tenemos que declararnos esclavos de Él. A mí me gustaría, yo tengo este sueño, vos lo tenés. ¿Dios tiene ese sueño? ¿El Espíritu Santo te habló? ¿Haz esto? ¿O es para pasar tu jubilación lo más cómodo posible? ¿O querés ser como Pablo, correr la carrera con gozo? Y al final de los días que el Espíritu Santo te permita escribir, he acabado la carrera. Llegué donde y cómo Dios quería que llegara. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa es la iglesia que el Espíritu Santo capacita y unge y respalda para sanar, para abrazar, para bendecir, para levantar ministros, líderes, obreros, reavivar lo que estaba muerto.
Amén. Amén. Poneme de nuevo Hebreos 12:12. Aleluya. Levantad las manos caídas. Levantad en el idioma original es enderezad el rumbo de nuevo. Volver a encauzar el propósito divino que tenías. ¿Recuerda el lema para este año de esta casa? ¿Quién habló? Bien, Margarita. Aprobada. Bendecidos. ¿Estás encauzado en eso? Eso es, no solo de la casa, pusimos como un lema para este año, pero es bíblico. Allá en el Génesis aparece eso. Allá Abraham le dijo eso, el padre de la fe. Vas a ser bendecido, Abraham, pero vas a tener que bendecir. Vas a recibir y vas a tener que dar. Y el Señor usa sus manos y las mías, entre otras cosas, para bendecir, volver a encauzar al propósito divino. Declararme ese esclavo de Jesucristo. Jesucristo, cuando vos le recibes, nos saca libertad, nos redime, dice Gálatas. Redimir es comprar, en este caso a precio de sangre, un esclavo. Nos compra de la esclavitud, nos saca de las cárceles espirituales y de pecado. Nos da libertad. Y nos dice, ahora escoge vos. Ahí, no sé el porcentaje, pero cientos, miles de presos que después de ser puestos en libertad vuelven a delinquir. La libertad lo único que les sirve es para volver a pecar, volver a hacer lo malo, volver a dañar. Jesús nos hace libre, nos compra a precio de sangre, invaluable el precio, a usted y a mí. Nos dice, ahora vos elegís. Algunos transforman la libertad en un libertinaje. Otros deciden lo que dice Pablo, antes eran esclavos del pecado, ahora tienen que ser esclavos del Señor. Allá era la fuerza, acá es por amor. Si decides eso, es maravilloso. El Espíritu Santo te va a respaldar y va a usar tus manos para bendecir y para sanar. Amén. Levantar las manos, enderezar el camino de nuevo. Caídas. En el idioma original es dejar pasar. Levantad vuestras manos caídas. Levantad es volver a encontrar el rumbo al norte. Otra vez tengo señal con el cielo. Caídas, literalmente, es dejar pasar. Dejamos pasar leprosos alrededor nuestro todos los días, pudiéndoles tocar en el nombre del Señor, decir, hay alguien que te ama como estás. Dejamos pasar enfermos, dejamos pasar miles de niños, propios, ajenos, del vecino, del barrio, lo dejamos pasar. Dejamos pasar hermanos que tienen talentos, dones, y se están apagando, se están muriendo. Con ministerios, muchos de ellos. Creo que José Luis Corbalán el domingo anterior, cuando predicó, habló de alguien que era evangelista, creo, y su vida. Si no se aviva, se muere el ministerio. Si no se aviva el fuego, se apaga. Dejamos pasar las oportunidades, pero hoy vamos a volver a tomar el rumbo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Vamos a levantar nuestras manos, las rodillas no estarán más paralizadas, no estarán caídas, a lo sumo estarán rendidas delante de su presencia para la gloria de su nombre. Aleluya. Y quiero ir ya terminando con un pasaje. Éxodo 17. Israel sale de Egipto. Van camino al 400 años de esclavitud, salen
por mano poderosa de Dios, camino del desierto. Ninguno de ellos tenía ni idea cómo se peleaba una batalla. No sabían manejar una espada, un cuchillo, no sabían, eran esclavos. Y mientras van camino al desierto con un gran líder como Moisés, dice la Biblia que hay un enemigo que lo estaba esperando y le tendieron una trampa y salieron en otros pasajes paralelos a lo que vamos a leer, salieron, dice la Biblia, a la retaguardia de ellos, es decir, atrás de ellos, y atacaron a Israel, a los que iban atrás, y los que iban atrás eran los niños, los ancianos y las mujeres. El enemigo fue tras los niños, ancianos y mujeres. E Israel va a pelear, pero Moisés, por mandato del Señor, tiene que hacer algo. Éxodo capítulo 17. Acompáñeme. Aleluya. Los adoradores, si gustan, Éxodo 17, ¿está conmigo? 8 al 13 dice, entonces vino Amalec, este enemigo, y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varón y sal a pelear contra Amalec. Recuerde, ellos no sabían pelear. No tenían ni idea cómo se peleaba una batalla. Sal a pelear contra Amalec mañana, dice Moisés. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, verso 10, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, Israel ganaba. Israel, aunque no sabía pelear, y aunque allí abajo había niños, mujeres y ancianos contra un enemigo que sabía de guerra, mientras Moisés levantaba su mano, Israel ganaba, mas cuando él bajaba su mano, perdía, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus, y el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Allá abajo hay gente, acá hay Moisés, que saben pelear batallas. Acá hay Moisés que saben cómo se ganan las batallas. Por eso las rodillas, les dije al principio, tienen una connotación, una unidad silenciosa, misteriosa, invisible, pero poderosa con las manos. Y mientras los Moisés permanecen intercediendo, orando, adorando, de rodillas, allá abajo los débiles tuyos que no saben de batalla, los débiles de esta casa que tampoco saben de batalla. Entonces un Moisés que levante sus manos, algo Dios va a hacer. Pero los Moisés se cansan. Son humanos los Moisés, queridos. Chicos, los Moisés que tienen arriba suyos, papá, mamá, líderes, son humanos. Se cansan. Y aunque quieran y sepan que de ellos en alguna medida depende que el inexperto hijo, hija, sobrinos, nietos, amigos, gente de la célula, del grupo, del ministerio, mientras están peleando y no saben cómo pelear y van perdiendo. Necesito que Moisés levante sus manos, pero no tengo fuerza. Bendito los Hur y Aarón que se dan cuenta. Otro tema. No critican. Che, Moisés necesita que... Pero hay batallas que no se ganan luchando, querido.
Hay batallas que los tuyos no van a ganar cuerpo a cuerpo. No saben pelear. Necesitan que Moisés esté en la cumbre orando. Levantar las manos. Levantar las manos caídas. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vamos a llegar y vamos a llegar como Dios quiere que lleguemos. No arrastrando los pies, no dando lástima, no perdiendo. Vamos a ganar en el nombre de Jesucristo. Porque la obra es de Él. Pero necesita de esclavos que nos rindamos por amor. Que en lo que dependa de mí, mis manos sean santas, sin ira ni contienda. Para que mis manos usadas por Él, así le place a Él. Él es el ejemplo. Un esclavo que sus manos sanaban, bendecían, multiplicaban panes, hacía cosas extraordinarias. Lo delegó a los suyos, Pedro, Juan, Pablo, y lo delegó a la iglesia, Vamos a llegar en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por aquello. El altar ya está abierto. Si querés pasar corriendo, si querés sentarte aquí, si querés tirarte panza a tierra, si querés arrodillarte, lo que vos quieras. Si vos sos uno de aquellos que tienen sus manos caídas y sus rodillas paralizadas, hay una unión gloriosa entre rodillas y manos. De hecho, de las rodillas dependen que tus manos se vuelvan a levantar en el nombre del Señor. Quiero llamar primero a aquellos que tienen sus rodillas, sus manos caídas. Venir al altar en el nombre del Señor. Hoy es una mañana donde el Espíritu Santo nos convocó y trae esta palabra: levantad vuestras manos caídas y vuestras rodillas paralizadas. Levantadla, ya no estén paralizadas. Si están quietas serán para estar en la presencia de Dios. No estarán paralizadas, estarán inclinadas, estarán rendidas delante de la presencia de aquel, aleluya, que nos mostró el camino a seguir. Se hizo esclavo por amor, reivindicó, puso en un lugar único el título de esclavo, aleluya. ¡Qué precioso eres, Señor! ¡Aleluya! Oh, Señor, mi alma te alaba en esta mañana. Si eres uno de ellos con manos caídas, ven aquí al altar. En el nombre del Señor. Aleluya. Vos tenés las manos arriba, Maxi. Vos tenés las manos arriba para bendecir. No pases, te pregunto. Tenés que pasar corriendo. Vení. Acá. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Pídele, pídele, pídele. Aleluya. La sangre de Jesucristo sigue fresca para limpiarnos de todo pecado. Es ella, la sangre de Jesús, la que hace que alguien pueda levantar sus manos limpias, sin ira ni contiendas. Jesús a vos y a mí nos compró a precio de sangre. Por eso la Biblia dice que un alma vale más para Dios que todo el oro y la plata de este mundo. Porque todo el oro y la plata de este mundo no es ni comparación al precio de la sangre de Jesucristo. Para Dios vos sos invaluable, porque la sangre de Él es invaluable. Y te compra y te hace libre. Y te dice, vos decides qué hacer con tu libertad. Vivir como quieres, aún viniendo a la iglesia, o por voluntad propia, declararte cada día mi esclavo, por amor a mi nombre. El esclavo no tiene voluntad propia, hace su voluntad. Y solo allí el esclavo
desde ese lugar, es que el Espíritu Santo podrá usar tus manos. Te vas a levantar y no vas a perder ninguna oportunidad. Horas y horas en series, en el celular. No está mal que lo hagas, pero dejas pasar tantas oportunidades. Hay tantos leprosos, enfermos, niños, tantos hermanos caídos, tantos pródigos. Declárate esclavo de Jesús por amor y ve en el nombre del Señor. Y sana enfermos en el nombre de Jesús. Y bendice en el nombre de Jesucristo. Y habla con un hermano que está frío. No te pegues a la charla, dile ahí no vas. Permíteme orar por vos. Y pídele que el Espíritu Santo lo vuelva a ungir. Y lo vuelva a levantar. Esos talentos tienen que ser recuperados y multiplicados. Esos ministerios se tienen que volver a avivar. Aleluya. En el nombre de Jesús. ¿Y dónde estás? Si hay un Moisés o una Moisés que sabe lo importante que es la intercesión, que sabe lo importante que es tu oración, que sabe que debajo tuyo hay pueblo, hay parientes, hay familia, hay amigos que no saben pelear. Necesitan tus manos levantadas, pero estás cansado. Estás cansada. En el nombre de Jesucristo, en esta mañana va a ir, no un Uri y un Aarón, va a ir ángeles a sostener tus manos. Pero quiero ver tus manos, Moisés. Solo dime yo, pastor, estoy cansado. Aleluya. Aleluya. Hay Uri y Aarón que están levantando manos en esta mañana. Si ves alguna mano, los Moisés con manos cansadas, levanta tu mano. Levanta tu mano en alto porque va a ir un Uri y un Aarón a orar por vos. O solo a sostener tus manos. Aleluya, a sostenerle la mano. A Fran, esa manito aunque sea. Alguien que sostenga manos. Hay un Marcelo ahí con mano. Hay una Mercedes. Los Moisés con manos cansadas. Levanta tu mano, allí hay una hermana. Amén, amén. Allí hay un varón. Aleluya. Vamos, 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 vamos. Aleluya. 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 Moisés, Dios envía ángeles. Moisés no está solo. Moisés no está sola. Vas a seguir intercediendo. Vas a seguir batallando. Aleluya. Los que están abajo no van a perder. No van a perder. No van a perder. Vamos. Shira mama mama karamanara masaya. Rikaramana masaya. Shira manara makaya. Vamos, vamos. Vamos, Moisés. Recibe fuerzas. Recibe fuerzas. Hay pueblo que te necesita. ¡Wow!